Hermanos, sabemos que este día, pues, en el cual nosotros venimos y lo hacemos presente a la clase de oración, es con un propósito de venir siempre a pedir y a ponernos en las manos de Él, para que sea Él, pues, que decida de nuestras decisiones. Y si nosotros, pues, venimos dispuestos siempre a querer percibir el conocimiento de Dios, pues que sea Dios que lo use como un instrumento a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nosotros venimos a buscar. Venimos a buscar una santificación. Y sabemos nosotros que si bien nosotros no somos nada en este mundo, nosotros mismos podemos ser quizás, como estábamos hablando el sábado pasado, pues lo que dice el profeta Job, ¿verdad? Pues ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Pues nosotros sabemos que Dios nos ha creado a todos. Y nosotros sabemos que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer todo el tiempo, pues, es estar en comunión con Él y saber que sin Él nosotros no los podemos movilizar para ninguna parte. Y dándole gracias también, pues, a Dios, que ya nuestra hermana Estelita pues ya está presente con nosotros aquí, y sabemos que Dios ha hecho la obra. Nosotros pues sabemos que nuestra materia es débil, nuestra materia es podrida, como dice Job, y como dice Dios, que nosotros somos una llaga podrida. Pero ¿qué tenemos que hacer para quitar lo podrido, hermano? Limpiar. ¿Y con qué lo vamos a limpiar? Practicando la palabra de Dios, y para que nuestra lengua, hermano, con la lengua que nosotros bendecimos, no vayamos a maldecir a nadie, porque la Biblia es clara. Vamos a dar cuenta de la última palabra torpe que haya salido de vuestra boca. Por eso nosotros, hermanos, pues siempre busquemos el conocimiento de Dios, porque es el único que nos puede a nosotros estar alimentando nuestra materia, y es el único que puede alimentar nuestro espíritu y nuestro ser, que es por dentro, hermano. Nosotros sabemos que si no estamos todo el tiempo dispuestos a percibir el conocimiento de Dios, nunca vamos a cambiar de nuestro humor, y nuestras actitudes todo el tiempo van a ser lo mismo. Vamos a ser personas arrogantes, pero creídos, orgullosos, vanidosos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. El Hijo de Dios no tiene que tener esas características. El sábado pasado les estuve hablando de la vestidura espiritual. ¿Cuáles son las que Dios quiere que cada uno de nosotros poseamos? Eso es lo que Dios pide. Y el estudio que yo les traigo, hermano, que gracias a Dios, pues, que me da la fuerza y me da todavía el poder de poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque recordémonos que la materia, si está cómoda, ella quiere seguir siempre cómoda. Y hay estudios que tal vez nos pueden a nosotros como herir, y hay estudios que los pueden servir como sanación. Porque la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo. Cuando usted y yo hacemos una infracción ante los ojos de Dios, y cuando el Espíritu de Dios está hablando por medio de su palabra, nosotros nos podemos sentir molestos con el predicador. Pero no es el predicador, sino que es la palabra de Dios y el Espíritu que le está enseñando lo que usted ha hecho y lo que usted ha cometido, una infracción ante los ojos de Dios. El estudio que yo les traigo es bien bonito, se llama el resentimiento. Hermana Raquel, ¿qué será un resentimiento? Porque en la Biblia habla que una persona tuvo resentimiento de alguien. El resentimiento es como un sentimiento negativo que nosotros tenemos por algo que nos han hecho, o algo que guardamos en nuestra mente y no se nos olvida, ¿verdad? Ese es el resentimiento que nosotros todo el tiempo andamos pensando lo negativo, porque aquella persona me hizo mal. Pero cuando aquella persona nos hace un bien a nosotros, lo que el bien que nos hizo, nosotros ya lo olvidamos.
Pero cuando lo comete un error, o lo comete una infracción que a nosotros no nos ha gustado, el resentimiento lo está carcomiendo a nosotros por dentro. Y acordémonos que el resentimiento puede traer ira y puede traer hasta estrés, que nos podemos enfermar por andar pensando cosas negativas. Por eso yo ayer estuve pues analizando este estudio y estuve viendo quién es el personaje que tuvo resentimiento que habla la Biblia. Tuvo resentimiento. No. Caín tuvo resentimiento. También Esaú. Esaú tuvo un gran resentimiento cuando viene Jacob y le gana ¿qué? La primogenitura y le gana ¿qué? La bendición. Ese resentimiento él todo el tiempo lo andaba agobiando y nunca le pasaba. Incluso hasta llegó a pensar matarlo. Y ahora nosotros, hermano, fíjense, hay que ver nosotros, ¿verdad? Si una persona me hace mal, aquel personaje hasta pensó que matarlo. Y nosotros hemos visto también que entre los hermanos se matan. Y miramos nosotros la primera creación de Adán y Eva, de Caín y Abel, ¿verdad? Y él de su propio hermano y mató a su propio hermano. ¿Por qué cree usted que lo mató? Siempre por la envidia, hermano. Y aquel resentimiento que él guardaba y guardaba y guardaba, hubo una oportunidad que viene y ¡pum! Le dio. Con una quijada de qué le dio? De muro. ¿Fíjense? Como en la Biblia, como nosotros tenemos que ir avanzando y platicando y pidiéndole a Dios que nos ayude para poder analizar y que la palabra que está dando sea penetrada en nosotros. Porque ¿de qué sirve que nosotros estemos sentados aquí y no le vamos a dar importancia a lo que la palabra nos está dando a entender a nosotros? Porque el resentimiento es peligroso. Por el resentimiento han habido muertes y puede haber hasta tortura y todo eso. Porque si alguien pone mal, mire, esa persona es así y esa, solo por resentimiento, ¿cómo pueden matar a la pobre persona? Así que nosotros, pues como hijos de Dios, no tenemos que tener resentimiento de nadie. La misma palabra lo está incitando, hermano. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Odiarlo o perdonarlo. O perdonarlo, dice. Y si tu hermano pecara contra ti 7 veces, pues las 7 veces hay que perdonar. Y más 70 veces multiplicado. La Biblia nunca nos va a llevar a que nosotros como hermanos nos odiemos nosotros mismos, hermano. La Biblia quiere que nosotros, pues si nosotros mismos cometemos una infracción, si yo cometo un error ante sus ojos o ante una persona, que me diga que esa persona, mira hermano, esto y esto, usted no lo está haciendo bien. Por eso hay medios que la Biblia nos enseña a nosotros, que el resentimiento no tiene que existir en la vida de nosotros, como cristianos. Porque entonces vamos a crecer espiritualmente. ¿O creemos nosotros que el Espíritu de Dios mora en una persona que sea rencorosa? No, podemos estar equivocados. Y la palabra ir, hermano, porque la palabra ir y penetra. Cuando nosotros estamos cometiendo una infracción ante los ojos de Dios, la palabra, cuando se comienza a hablar, pues comienza a herir y comienza a salir aquella sangre de matar. Mire lo que dice un encabezamiento que yo puedo. Dice, la Biblia advierte que el resentimiento y el rencor actúan como un veneno espiritual, ¿o no? Porque el rencor es un veneno que usted tiene espiritual, que su espíritu está agobiado, pero ¿cuál espíritu está dentro de nosotros? Porque está un espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Pero no es el espíritu de Dios, sino que el espíritu que Satanás ha poseído, ese templo que ya no es templo, sino que es sinagoga de Satanás. Porque nosotros, cuando estamos cometiendo infracciones, no es el templo de Dios, el que dice Pablo, ¿verdad? ¿Por qué buscas a Dios tan lejos? Ándate, aquí está. O ignoramos vosotros que son templos todavía. Pero nosotros, si andamos en esas características, no somos el templo de Dios. Y sigue diciendo,
que contaminan el corazón y alejan la paz. ¿No es así? Es verdad, hermano. Cuando nosotros estamos con ese veneno no tenemos paz nosotros mismos. Ni nosotros mismos lo queremos, ni queremos que alguien se acerque a nosotros porque lo sentimos envenenado. Lo sentimos como quizás aquellas personas como que vamos a explotar, que es una mina, que si alguien nos toca, pues vamos a explotar. No, hermano. La Biblia siempre nos va a estar enseñando a nosotros cómo tenemos que vivir nuestros días de socorro. Si nosotros vivimos en ira, ¿qué sacamos de la ira nosotros? La ira lo que nos trae a nosotros siempre es problemas y siempre nos va a traer dificultades y nos va a traer a nuestra vida desgracia. Eso es lo que trae, ¿verdad? Si nosotros apartamos de Dios, no vienen bendiciones, sino que vienen maldiciones. Nosotros no queremos que vengan maldiciones para cada uno de nosotros, y no solo para nosotros, sino que para nuestra descendencia, dice la Biblia. Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos alcanzan la maldición de nosotros hasta la cuarta generación, lo que dicen los 10 mandamientos. De la tercera a la cuarta generación, aborrece él, pero de lo que le aborrece es a él. Y hace misericordia mía a los que le aman y guardan que los mandamientos, hermano. Ahí está el punto exacto que Dios quiere que usted y yo guardemos los mandamientos. Pero ¿de qué manera? Solo vamos a guardar, vamos a conocer, que te ponemos en práctica. ¿Verdad? Eso es lo que Dios pide, poner en práctica lo que nosotros hemos conocido. Pero nosotros a veces nos hacemos como que no hayamos conocido a Dios, que Dios está lejos de nosotros. Voy a leer un versículo y le voy a pedir a cada uno de ustedes quizás que me analice ese versículo que Él nos da a entender ahí en Santiago, ¿verdad? Para ver en qué nos va a estar llevando la palabra de Dios a nosotros y cómo quiere Dios que nosotros hagamos en nuestra vida. En Santiago 3:8 lo dice así, miren. Ya todo esto lo conocen ustedes, pero es necesario siempre estar nosotros masticando, como la iglesia aquella. ¿Cómo le llamamos la iglesia aquella que cuando terminaban los cultos iba a estudiar? Pues así tendríamos que ser nosotros, como la iglesia de Berea. Dice así, miren, Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Quién quiere decir algo de este versículo? ¿Cómo entendemos nosotros por medio del Espíritu? Porque aquí lo que dan a entender algo, el Espíritu no. ¿O quiere que les pregunte yo a cada uno? ¿Qué piensa hermana Roselia relacionada a este versículo? Sí, fíjense lo que nos está dando a entender este versículo de Santiago, que es un miembro tan pequeño que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero el cual no lo podemos ni siquiera nosotros ponerle freno ni dominar, y este es un peligro. ¿Cómo entiende usted, hermanita? Lo que la palabra dice. Sí, lo que está leyendo hay que analizar, porque el Espíritu los ayuda a analizar. Para el hombre nos cuesta libertar el veneno, ya sea con palabras, cualquier palabra o con cualquier cosa que sentamos con otra persona, llame, todo. Ya comenzamos, hermana, a comenzar a desnudar, Hermana Rosaura, ¿qué nos puede explicar usted, hermanita, de este versículo? Esta es una escuela, hermano. Nosotros por ahora tenemos que compartir y compartir las cosas. Pues sí tenemos que cuidarnos de no caer en eso de veneno del resentimiento, de la que empezamos a hablar y todo, pero tampoco eso justifica, digamos en el caso de que los dos hayan sido israelitas, las dos personas que están en un pleito. Entonces, eso no justifica el actuar negativo del otro israelita. Uno se tiene que cuidar de que lo que él se haga no le afecte y los otros también se tienen que cuidar de sus malas acciones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Raquel?
Segunda de Pedro, 2, me parece, que dice, el que quiera ver día bueno, refrena su lengua del mal, busque la paz, siga. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nosotros pues, tenemos que pensar antes de Antes de hablar, y antes de accionar, ¿verdad? Entonces a veces lo más prudente quizás es, bueno, yo pienso, a mi forma de ser, bueno, dejar que me digan y quedarme callada pues, pero a veces es bien difícil porque uno piensa así, ¿verdad? Debería ser el deber ser ideal, quedarse uno callado, pero siempre la misma acción negativa que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, reaccionamos y dice un dicho, palabras sacan palabras. Entonces, bueno, yo por eso cuando me veo sentada así, diciendo y como quiero decir, incapaz de ver que tomar una reacción buena. Pues. Pero fíjense, hermanos, que la misma palabra lo está enseñando a nosotros. Si nosotros somos conocedores de la palabra y practicamos la palabra y dejamos que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponerle a Dios, porque dice, no vayas a agarrar ira, ni vayas a pagar bien por bien o mal por mal. ¿Qué es lo que dice? No vayas a pagar mal por mal. Si alguien le hace algo a usted, venga y póngaselo en la mano de Dios. Pero que como israelitas también estamos, según la escritura, a cuidarnos de no servir de piedra de tropiezo para otros de nuestros hermanos. Fíjense lo que nuestra hermana dice, lo dice la Biblia. Ojalá, dice, que nosotros nos sirviéramos como piedra de tropiezo para otro hermano o otra hermana. Mejor sería oiga, sería mejor que lo amarremos una cadena aquí y una gran pesa y lo vayamos a arrojar a las profundidades del mar. Eso es lo que nos necesitamos nosotros. La palabra que si nosotros miramos mal entre nosotros mismos y si nosotros sentimos algo con un hermano, llamémosle hermano o hermana. Para eso Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? O de poder. Lo ha dado un espíritu. También hay el contexto que dice, hay de aquel por quien vienen las iras y las contiendas. O sea, hay de aquel que provoca que la situación se dé y también de aquel que reacciona. Como les digo, todos. Vaya, un ejemplo, hermanita. Si usted es impulsiva y otra hermana es impulsiva y usted va a reclamar a la hermanita que es impulsiva y usted es impulsivo, ay, ¿cómo va a terminar eso? Fíjate, por eso dice que tenemos que hacer, miren, como las aguas. Por eso Santiago lo está aclarando. Yo ayer estuve analizando, me cuesta, porque me cuesta. Rolando, y lo que hago, me levanto mejor y vuelvo a llegar y hermano, sí, hermano. fíjense que como yo hay una tiendita, llega gente, la y me dice, mire, tiene que estar mire, hermana, mire, yo le digo, hermana, mire lo que usted tiene que hacer, yo no le voy a poner fuego, es orarle a Dios, porque Dios le va a quitar los problemas, a las vecinas que pelean con usted, la va a pacificar y va a estar todo en paz. Yo lo que le digo yo a los clientes que para ver qué digo yo, pues yo le digo, yo de Dios le digo, usted ponga la mano de Dios y que ore, póngase un altarcito ahí, póngase a orar, y va a ver que viene todo en paz, le digo. Por eso nosotros, hermanos, yo como les digo, no solo los predicadores tienen que conocer la Biblia, ni solo los predicadores tienen que aprender versículos en su mente, porque va a haber un día que alguien le va a demandar a usted y usted le aconseja alguna cosa y cómo la va a aconsejar si no conoce nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros la insistimos y andemos con esa mente activa, con el espíritu, para que podamos nosotros dar un aliento de espíritu a alguien que la necesite. Porque nosotros lo que dice Santiago es una realidad. Dice el versículo 9,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hermanos que están hechos a la semejanza de quién? De Dios, hermano. Si usted ofende a nuestro hermano, usted está ofendiendo a Dios. Porque tenemos la semejanza de Dios, tenemos la imagen de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. La lengua cree que no la podemos refrenar. Hermana Roselia, creo que no podemos refrenar la lengua. Sí. ¿Qué está dando a entender aquí Santiago? Sí, la podemos sostener, amarrar. Viene el versículo 10 que dice: de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser. ¿Lo está aconsejando Santiago, sí o no? Esto no puede seguir así, dice Santiago. Porque nosotros estamos con esta misma boca pidiéndole a Dios bendiciones y le clamamos y le pedimos por el hermano y la hermana que está enfermo y todo eso, y andamos con nuestro rencor y nuestro veneno por dentro. La oración no se la va a oír Dios a nadie, porque anda en abominación, su corazón anda en veneno. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, cuando le pidamos a Dios. Porque no sabemos si le estamos pidiendo nosotros una bendición para el hermano que está enfermo o la hermana que tiene esto, si no lo hemos evaluado nosotros mismos, cómo andamos ante los ojos de Dios. Por eso el Timoteo nos pregunta, no solo los obreros, sino que todos ustedes, porque todos ustedes son obreros también, son de la viña de Dios, no solo el que predica, sino que todos somos lo mismo. Cuando dice que todos quieren que lleguemos a ser cabeza y no cola, o no. Todos tenemos que estar en alto, no bajo. Todos tenemos que tener la misma capacidad, porque todos estudiamos la Biblia, ¿verdad? No la estudiamos, porque no la estudiamos, no conocemos nada. Y el diablo lo va a agarrar como le dijo Jesús a Pedro. Este es el problema, que nosotros poco leemos la Biblia. Y cuando no leemos la Biblia, no alimentamos nuestro cerebro de cosas buenas. Estamos todo viendo películas, todo viendo que noticias extranjeras, que lo que pasa en Rusia, que lo que pasa, y no leemos que ni siquiera ponemos un mensaje. Mire, yo pienso de que a veces es bien edificante poner predicaciones, aunque no sean de hermanos de acá, pero son otras predicaciones que nos pueden alimentar. Fíjese, hermana, que yo, para serle sincero yo, y sincero para usted, a mí una predicación de otra iglesia no me edifica. He escuchado yo, pero no me he edificado. Porque yo soy sincero, yo le digo a usted, ellos predican sin usar Biblia. Y como que yo les estuviera hablando lo que yo he leído desde Génesis para acá y las historias, pero no estoy usando lo que estoy viendo aquí, lo que están viendo, lo que tiene Biblia en su mano. Nosotros, por eso, claro, como estamos hablando aquí directamente, ustedes están leyendo lo que dice Santiago, ¿verdad? Con sus mismos ojos están escuchando también lo que Santiago ha estado a entender. Es una exhortación que nos hace a cada uno de nosotros, que como hermanos en Cristo Jesús, no andemos con rencor con nadie, porque nuestro cuerpo es un templo inmoral del Espíritu. Miren, nuestra hermana Estelita, como es un templo de Dios, Dios ya la restauró. Fíjense, ahí están las características. Cuando nosotros estamos enfermos, Dios está con nosotros, porque la presencia de Dios no se quita de ahí. No temas, dice, porque yo estaré contigo. No temáis, manada. Nosotros tenemos que tener ese convivio en nuestra mente, que si nosotros vivimos en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos llegar a luchar contra el enemigo, y el enemigo no lo va a derrotar. Léame, hermano Daniel, por favor. Léame ahí en Salmo 141 al 13. Después de leer Santiago, vamos a ir a Salmo. Mira lo que lo dice Salmo. Dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día hunden contiendas,
agazuzaron su lengua como serpiente, y veneno de áspid hay debajo de sus labios. Amén. ¿Qué nos aconseja también David? Estaba hablando de Santiago, ¿va? Líbrame, guárdame. Hoy tenemos que venir aquí a Salmista David. Nosotros tenemos que pedirle, como les estaba diciendo a ustedes, que tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de esas personas que andan con ese veneno dentro en sí, porque lo contamina también a nosotros. Si no contamina a todos nosotros, que contamina a todos. Por eso nosotros, miren lo que dice el salmista: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombre violento. ¿Por qué? Porque si nuestra lengua no la podemos refrenar, hermano, aquel hombre que no tiene conocimiento de Dios va a venir sobre nosotros y lo va a hacer pedazos a nosotros. Por eso tenemos que pedir: líbrame, Dios, de ese hombre. Dice el versículo 2: los cuales maquinan. ¿Qué es maquinar? Lo que dice Santiago allá. Porque Santiago dice: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos? Nos pregunta cada uno de nosotros. No es de nuestra mente que imaginamos todas las cosas, todo lo bueno y todo lo malo, y con esta boca maldecimos y bendecimos, hermano. Y es lo que dice el salmista David. Por eso dice: nosotros tenemos que tener cuidado. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urten contiendas. Quiere decir que todos los días ellos están viendo qué van a hacer el día de mañana. ¿Qué dice el versículo 3, hermana Estelita? Usaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Fíjense cómo viene, hermano. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo. Ay, dice Dios, ¿verdad? Dios es claro, Dios es claro, hermana Raquel. Sí. Dios es claro, hermano. Fíjense cuando venimos nosotros, hermano. Dice el pueblo cuando llegaba donde Dios, y les decía a Dios: este pueblo se me acerca y de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Y así sucede con cada uno de nosotros. Nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando nosotros andamos con estos rencores en nosotros mismos, hermano. Despojémonos ya de todas esas cosas que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que tener resentimientos con nadie. Yo, como le pido a Dios que Él sea que me guíe mi mente, y que me guíe mis pasos, y que me guíe mis palabras que van a salir de mi boca, que no vayan a ser palabras torpes que vayan a dañar a X personas, porque nosotros tenemos que tener este cuidado, hermano. A veces nosotros también, pues, ¿sabe cuál es el error que nosotros tenemos? Nosotros venimos a la casa de Dios, pero no entramos a escuchar la palabra de Dios. No le ponemos atención a los versículos que está hablando el hermano. Entonces el consejo de la palabra de Dios no está edificando a aquellas personas, porque no ha puesto intención de la palabra que ha estado dando el predicador. Y por eso viene Dios y lo mira de lejos, mejor, dice, porque aquel que no quiere obedecer a Dios es como que no lo ama a Dios. Porque allá cuando dice: si me amáis, dice Jesús, ¿qué dice? Si me amamos, pero si no le amamos, ¿qué hacemos? Cuando nosotros no queremos quizás tan claramente y que no queremos entrar y no sé qué, ¿cómo está viendo Dios? ¿Cómo cree usted que me vio Dios hoy que venía yo de hablar? Me digo a mi esposa: ¿dónde están las razones que ha habido todo este día? Oye, que sí me ha costado salir de este celular, pero que aquí me ha costado, ¿verdad? Pero alcancé a llegar, gracias a Dios. Que rápido, no va a mi vuelta, mira, aquí me coloqué ahí porque por todo lo que iba allá, que estaba otro carro, que la ido más tarde. Pero vio mi pensamiento ya, y como yo ya tenía en mi mente con este estudio, y ando con otros estudios que he sacado también, pero ahí lo llevamos poco a poco, lo vamos analizando para no dañar a las personas, porque nosotros tenemos que ser frágiles, ¿no? Los predicadores o duros. Duros tenemos que ir y caigamos mal a quien sea, pero la palabra de Dios es duro. Tiene que ser hablado. Y fíjate que no es palabra de ustedes, porque a veces
ese es el espíritu que nos toma a todos ustedes. Y yo, fíjense que pienso de que si todos quizás leyéramos la Biblia unos 3 veces por semana, tal vez, nos educaríamos. Pero como nuestro cuerpo está hecho nada más que al mar y a escuchar otras cosas, entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros lo que no hemos podido hacer los 7 días? Hacerlo en un día. Fíjense de que, bueno, yo gracias a Dios, hermano, yo me doy gracias a Dios porque yo ya tengo tiempo, pues ya mi aflicción es terminada, entrar corriendo por ahí para acá. Solo tengo una gana así afuera que me dé el aire, lo que tengo que estar pendiente de los zancudos, porque cada rato me llegan, solo tengo una raqueta ahí, ellos los que no me dejan concentrar, cuando estoy leyendo, yo, ¿qué? No me dejan concentrar, voy a sacar una raqueta, estoy meditando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios eso lo está incitando, hermano. Miren lo que dice el otro contenido que yo he leído. Hermana Estelita, ¿cómo podemos nosotros erradicar lo que nos ha estado hablando Santiago? ¿Cómo podemos nosotros hacer para no tener esas dificultades que Santiago nos está señalando a nosotros? La misma palabra nos está enseñando, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener el dominio propio. Eso es lo primero que nosotros tenemos que pedir, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad y de dominio propio que nosotros podemos dominar nuestra lengua, hermano. Porque a veces cuando estamos aislados, decimos cosas que posteriormente nos arrepentimos. Porque como conocedores de palabras tenemos un espíritu que nos está marcando, pero lo que estamos haciendo no es Bueno. Cuando nos llenamos de ira, pensando en el rencor, botamos nuestro testimonio. Posteriormente nos sentimos como dañados espiritualmente porque lo que nos ha costado aprender por mucho tiempo, años o meses, lo damos en segundo. El pecado de hablar más de la cuenta. Es complicado porque a cada momento nosotros tenemos algún aguijón en nuestra vida que nos está acechando. Pero como hijos de Dios sabemos que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos va a dar una cobertura divina para todo problema y más. Así es, por eso Dios nos da tiene poco más cosas que Dios, hermano. Dice que Dios nos puede poner una carga que usted la puede llevar. Los problemas usted pequeños los puede llevar, lo más grande es que ponerlo en la mano de Dios, porque Dios es el que hace, por eso dice, no pagues mal por mal. Mía es la ira, mía es la venganza. Pongamos en la mano de Dios. Miren lo que dice el encabezamiento, como nosotros confirman. Y bueno, fíjense que cuando nosotros actuamos con dominio propio, le damos a demostrar a la otra persona de qué estamos formados, espiritualmente. Que aquella persona mejor se aleja o porque también no está luchando con nosotros, no está peleando con nosotros, no está tocando a nosotros, lo que está tocando al Espíritu de Dios. Por eso comenzamos a hablar, cuando te habla de un hermano, usted está votando y está despreciando a Dios, porque aquella persona tiene la imagen de Dios. Si nosotros nos quedamos callados, por eso dice así, miren, para superar estas heridas, porque son heridas, no son heridas, hermano. ¿Sí? Por eso dice, para superar estas heridas, las Escrituras aconsejan abandonar la amargura y practicar el perdón de forma activa. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros practiquemos el amor de una forma activa. No solo de, como se puede decir, ay, hipócrita. Por eso Jesús cuando le decía a los escribas, fariseo hipócrita, ¿por qué diezmas la mente de Danilo? Y era primero menester hacer esto, después hacer lo otro. Porque
nosotros, hermanos, sinceramente, si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios o no leemos la palabra de Dios, estamos siendo zarandeados del enemigo. Porque Dios nos ha dejado y Jesucristo ha dejado que los zarandeyes, como le dijo Pedro. Ay, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no. O sea, si hace Jesús por nosotros, si nosotros nos comportamos como está diciendo Santiago, viene Jesús, todavía está haciendo intermedio, que nosotros no vayamos a ser tentados ni zarandeados de Satanás. Pero hay un punto y un término. Por eso hay un comienzo y un final. Si nosotros permanecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué nos va a esperar? La vida eterna. Pero si no queremos en el conocimiento de Dios andar afuera del mundo, ¿qué nos va a esperar? Una condenación de la vida. Por eso dice así, que lo que estamos hablando, de una forma activa. Leamos 1 Tesalonicenses 5:15. Hermano Eliseo, leemos. Leemos, hermano Eliseo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, los unos para con nosotros y para con todos. Sí, lo que nos dice aquí en Tesalonicenses, hermano. Él nos está aconsejando la palabra también a nosotros, hermano, que no vayamos a pagar mal por mal, porque si nosotros pedimos y pagamos mal por mal, entonces estamos dándole cavidad al diablo, para que el diablo también lo vaya a zarandear a nosotros aquí. Por eso nosotros, hermanos, siempre lo que pasamos aquí a predicar, le estamos incitando que siempre escuchemos y que sea un poquito del predicador que está predicando y nos va a quedar en la vida. Pero si nosotros no ponemos atención, hermano, así como nosotros venimos a la casa de oración y no ponemos atención, así mismo nos vamos a nuestra casa sin poner atención. Entonces el Espíritu de Dios no ha hecho nada en nosotros. Por eso nosotros tenemos que decirle a Dios que nos ayude. Miren el otro encabezamiento que dice. La Biblia describe el resentimiento y la amargura como venenos que destruyen el corazón, instando a reemplazarlos mediante el perdón y el dominio propio. Oiga, y el dominio propio y la gracia. Como nuestro hermano estaba diciendo, nosotros tenemos que tener un dominio propio y poder dominarlo nosotros mismos. Porque tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad nosotros mismos. Si nosotros tenemos un espíritu de poder, cuando usted lee la Biblia, hermano, el espíritu le está llenando su mente y está entendiendo por lo que dice Jesús, ¿verdad? Yo me voy, pero rogaré al Padre que le mande un consolador, el cual le va a enseñar cosas que yo no he conocido. El Espíritu nos enseña a nosotros, hermano. El Espíritu nos trae para que nosotros podamos entender y comprender los misterios que hay en la palabra de Dios. Pero si nosotros ponemos en nuestra parte. Pero si somos oidores olvidadizos, hermano, es porque nuestra mente ya está cauterizada. Ya no le entra nada. El que escuche lo que escuche, siempre va a ser lo mismo. Por eso en Eclesiastés lo dice, hermano Daniel, el aire no sabemos de dónde viene, ¿no? Ni para dónde va. Así quiere que sean los hijos de Dios, que seamos nosotros, pues, hacedores, que tenemos que dar la palabra siempre en nuestra mente. Por eso Eclesiastés lo dice también, que los faltos ya no se pueden contar, ni los torcidos se pueden. Ya están torcidos, ya no vamos a ser enderezados, hermano. Por eso Jesús pone las parábolas, no las pone. A ustedes los van a conocer si son un buen árbol y dan un buen fruto, pues los van a conocer por los frutos que ustedes van a dar. Pero si ese árbol da frutos amargos, lo van a conocer porque es malo. Y si usted no da frutos, será cortado y echado afuera. Fíjate Jesús como viene hablando por palabras. Y siempre va a estar señalándolo a nosotros. Siempre para nosotros. Y la palabra siempre lo va a decirnos
palabras que nosotros a veces ni las podemos llegar a entender y a comprender. Y aquel día, el sábado antepasado, ¿quién se acuerda que yo estuve hablando un versículo en Amós? Estuve hablando y hablando y comparando. Ajá, fíjense cuando lo llama ratas, de allá de la ciudad de Bazán, que las mujeres exigían a los maridos para que los maridos exprimieran a los que eran pobrecitos, para que ellas bebieran y comieran. Entonces nosotros no podemos convertir así también. Solo pedimos, y pedimos, ¿va? Por hermano. La palabra dice que nosotros tenemos que dar y de esperar recibir. No pedimos y Él lo va a nosotros sustentar. ¿Sabes lo que Dios nos aconseja a nosotros? Siempre por medio de su palabra nosotros vamos a estar siendo quizás exhortados por la palabra de Dios y ojalá que nosotros lleguemos a comprender los misterios que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Según Timoteo 1:7, mira lo que nos dice segunda de Timoteo. Léame, hermana Rosa. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, ese espíritu hemos nosotros percibido de poder y de dominio propio. No hemos recibido un espíritu de cobardía. Hemos recibido el espíritu que Dios nos ha dado, de un dominio que usted puede dominar, como decía Pablo, ¿verdad? A mí todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque nosotros tenemos que analizar lo que es bien y que lo es mal. Por eso en Deuteronomio, cuando ya está hablando de Deuteronomio 28, que le dice, si oyeres diligentemente la voz de Jehová, te saltará sobre todas las naciones y te pondrás sobre alto y te vendrán todas estas bendiciones. Pero si no oyeres, fueras rebelde, te vendrán todas estas Maldiciones. Cada uno de nosotros tenemos que escogerlo, hermano. Dios nos da que cada uno de nosotros escojamos lo que nos plazca, pues. Y nosotros a veces de tanto que querer que pedimos a Dios, no pedimos nada. Igual a nosotros a veces nos llamamos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Una Biblia y tantas cosas que hay en la Biblia que no podemos escudriñar. Ya que me pongo aquí, me pongo allá, no hay de qué hablar. Y a Biblia da un versículo que usted comienza a leer, ahí está la introducción que le va a dar a uno. ¿Sí? Pues no vamos cuidando de Dios. Dice otro encabezamiento, Dios llama a dejar atrás estas emociones destructivas para experimentar verdaderamente paz y libertad emocional. Nosotros tenemos que alimentar mejor de las palabras de Dios emocionalmente, por eso nosotros, esas son las cápsulas que nosotros tenemos que tomar espirituales, ¿no? Para que este veneno que tenemos adentro, esta serpiente ágil, se vaya disminuyendo. El día de mañana nosotros, hermanos, como estamos tomando cápsulas espirituales, el cuerpo va limpiando. Una enfermedad, cuando usted comienza con la enfermedad, le dan una pastillita, ¿verdad? Ya a medida que usted va tomando pastillas, aquella enfermedad se le va quitando y usted va quedando. Así es lo mismo la palabra de Dios, lo está enseñando que nosotros tomemos esa píldora de espiritualidad. Leamos Efesios 4:31. Mire lo que le dice Efesios. Efesios 4:31 y 32 lo dice así. 31 y 32 Efesios dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritonería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en quién, en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, porque así como Dios nos perdonó a uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nosotros hemos sido perdonados, pues también nosotros podemos perdonar a nuestros enemigos. Pero nosotros a veces, quizás nuestro ego o algo así, cuando uno comete una infracción, le da pena irle a pedir disculpas a una persona. Pero cuando nosotros le hacemos un mal a aquella persona, no sentimos que le hemos hecho mal. Pero para ir a pedir perdón, nosotros sí. Nuestra altivez, nuestro ego no lo deja que nosotros gobiernemos ese espíritu maligno, sino que ese espíritu siempre está en cada uno de nosotros. Ese veneno, saquemos, hermano. ¿Creen ustedes que ninguno de nosotros tiene veneno? Todos tenemos veneno. Todos tenemos veneno. Por eso cuando viene Dios, pues Dios nos está enseñando cómo nosotros tenemos que dirigir nuestra mente siempre al conocimiento de Dios. Miren lo que nos dice Proverbios 17:9. Proverbios 17:9 dice así: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cómo será aquí, hermana Estelita? ¿Cómo puede entender usted este versículo? ¿Sí? ¿Cómo nos está enseñando? Fíjese que El que cubre la falta busca amistad. Fíjese que esto es bien delicado porque cuando una persona nos brinda la confianza, o sea, nosotros, ¿cómo puedo decir? Dice que cuando alguien comete como un error, cubre la falta, pero yo como amigo, en vez de divulgarlo, lo callo, yo sería amiga de esta persona. Pero cuando aquella persona, y nosotros hemos cometido estos errores, hemos divulgado la falta de otros, tenemos que mejor ser destacados. La Biblia por eso nos enseña. Nosotros, hermanos, tenemos que pedir todo el tiempo. Si usted ha cometido una falta, pedírselo a Dios, el error que usted haya cometido y ponerse a Dios. Porque si la creación humana nunca va a tener la capacidad de poder soportar algo o retener algo. Por eso dice aquí, el que cubre la falta busca amistad. Y yo cuando cometo una falta, ¿qué lo que hago? Yo me pongo donde no digo. ¿Para qué? Si yo estoy, habemos todos tres y ha sido una falta ya, ¿y quién fue de los tres? Me estoy encubriendo para que no detecten también que yo fui que cometí el error. Por eso nosotros tenemos que, lo que decía Santiago, si nosotros pues queremos ver día bueno, refrenemos nuestra lengua para poder vivir y en paz. Pero si nosotros, ese miembro que es tan pequeño, no lo podemos ni siquiera sostener nosotros mismos, entonces nos rollemos la lengua para adentro. Sí podemos, para que no salga nada, para poder, porque Jesús es claro. Como dice Jesús, hermano Saúl, cuando dice ya, no lo que entra, ¿a quién? Contamina al hombre. Sino que, fíjense, son nuestras expresiones emocionales que nosotros tenemos con nuestra mente. Pero cuando nosotros sentimos que lo están quizás la palabra como carcomiendo por dentro, ¿qué es lo que hacemos mejor? Fíjense, porque la palabra no está carcomiendo bien por dentro, porque sentimos lo ácido. Si usted se hace una herida y se echa un poco de sal o se echa un poco de limón, esa herida la va a arder, hermano. Entonces, si es la palabra de Dios, cuando nosotros estamos enfrentando algo y sentimos que la palabra es para mí, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. No estemos jugando con Dios, porque Dios es fuego, pero es amor también. Si usted obedece, Él es amor para usted. Pero si usted obedece, como dice en Apocalipsis, hermanos, como dice en Apocalipsis, ojalá fuese fíjense,
¿Por qué? Te voy a vomitar de tu boca porque no sabes ni siquiera dirigirte, por tanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por una realidad, alma. Todo lo que la palabra nos está enseñando, siempre nosotros tenemos que ver por qué es que la palabra lo está incitando a nosotros que procuremos nosotros mantener lo que. Hermana, léanme ahí en Hebreos 12, 14 y 15 para que veamos también lo que nos dice allá en el libro de Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. Amén. Es lo que nuestra hermanita lo estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Que a veces entre nosotros mismos como israelitas quizás damos mucho que desear, ¿no? Y a veces nosotros estamos pendientes de lo que Él hace, pero no estamos pendientes de lo que nosotros vamos a hacer. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros a veces queremos juzgar a alguien o hablar de alguien y sin saber cómo han sido las causas. Yo por eso lo que hago, en el tiempo que me toca así estar allá afuera, mejor que lo que hago, cierro los ojitos. Mejor estar uno concentrado, pero no estar hablando palabras torpes. Fíjense, porque las palabras torpes nos van a traer dificultades y problemas, y nuestro organismo se va a enfermar porque andamos ese veneno por dentro que los anda consumiendo. Por eso lo que dice aquí Hebreos, fíjense lo que nuestra hermanita nos dijo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. No lo deseemos mal entre nosotros mismos, hermano, porque nosotros mismos somos el cuerpo de Cristo. Y si no lo consentimos que somos cuerpo de Cristo, entonces nos va a tratar. Porque estamos nosotros tratando la forma de buscar todo lo que es el cuerpo de Cristo. Pero como también Jesús es claro, allá de los sembradores sembraron buena semilla, dice, y nació la hierba, ¿verdad? Pero a la par que venían haciendo, la cizaña. Entonces quiere decir que Jesús dice, no, hay que dejar la cizaña también, para que al mismo tiempo los dos crezcan, pero cada uno va a ser dividido para una parte y el otro va a ser dividido para otra parte. ¿El grano a dónde va a ir? ¿Ah? ¿A dónde va a ir el grano que sembró allá el buen sembrador? Al granero. ¿Y la cizaña dónde va a ir? Va a ser amarrada, dice, oiga. Porque era más amarrada, hermano, yo sé que quemada. Bueno, nosotros no procuramos ser cizaña. Por eso lo que les está hablando aquí en Hebreos 14 nos dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se contaminarán. Yo, si ando cargando aquí, si ustedes me hablan y yo les salgo enojado, pero voy a contaminar a ustedes. Bien, porque yo ando matado. Y si alguien se me acerca también, vaya por delante. ¿Cómo se van a sentir? Yo puedo andar esta raíz de amargura, pero yo mismo tengo que consumirla por dentro, no expresarla. Pero nosotros a veces lo que queremos es explotar con un ámbito que necesita, pues ella voy a quitar. Ella va a ser la sorteada o el sorteado. A veces es cierto lo que la palabra, lo que usted está diciendo, porque dice, hermano, que a veces ahora ocupamos como los medios de comunicación, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos cosas, ¿verdad? Y a veces he sentido que como que no es el espíritu bueno, sino que el sentido, entonces está contaminando a los demás, queriendo que seamos partícipes de esa raíz de amargura, de los problemas de los demás. Uno pues tiene que
que si tenemos esos medios, ocuparlos para beneficio y para el crecimiento espiritual de los demás hermanos, no para contaminar, porque si entre hermanos se tienen problemas, no expresarlos. Por eso le digo, ¿a dónde otra parte que menciona de la raíz, hermano? Hay otra raíz que menciona. Porque nosotros hablamos de la raíz de amargura, no otra vez, pero hay otra raíz que menciona. La raíz de los males es el amor del dinero. Mejor pidamos nosotros a Dios que nos dé ese dinero espiritual y también que nos dé ese dinero para que nosotros podamos movilizarlo, porque Dios viene y a cada uno de nosotros nos da una bendición y Dios viene y nos bendice la capacidad que nosotros podamos quizás paternizar a nosotros. Dios mira que usted aumenta, pero es por su capacidad que tiene, porque Dios a todos nos da sabiduría, a todos nos da bendiciones. No hay nadie que no reciba bendiciones de Dios, todos recibimos bendiciones de Dios. Yo ese carrito que tengo, gracias a Dios, Dios me lo dio, me bendició, pues como yo podía hacerlo. Ya dejé de trabajar y yo me quedé con mi carrito, gracias a Dios. Y que ese es mi medio para poderme yo transportar. Gracias a Dios, pero vamos a leer el último versículo, hermanos, en Mateo, porque la mitad me quedé, pero mucho hablamos. En Mateo 5, 43, 45, ya me estoy contaminado de mucho hablar. Mateo 5, 43 al 45, dice así: ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y los persiguen. Dice el versículo 45: para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para Dios no hay excepción de personas. Así que el consejo de este día, hermanos, ha sido para que nosotros, pues, en vez de estar así, busquemos el conocimiento de Dios y amémonos los unos a los otros. No lo miremos con empatía a nuestro hermano y nuestra hermana. Veámoslo como que es nuestro hermano carnal, pues. Somos más quizás carnales que espirituales. Porque Dios quiere que nosotros lo veamos como hijos espirituales los unos a los otros, no carnales. Porque si yo vengo buscando carne, ¿qué me va a dar Satanás? No, la carne. Pero si yo vengo buscando el Espíritu de Dios, Dios me da el Espíritu de poder. El que estábamos expresando. Dios le ha dado el Espíritu de poder y de sabiduría. Porque allá hay un proverbio, hermano Estelita, que dice Proverbios 1:7. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Si nosotros tenemos esa característica de ese proverbista Salomón, que lo da a nosotros a entender, pues nosotros estamos bien favorecidos ante los ojos de Dios. Dice el principio de la sabiduría o el temor de Jehová. Entonces, Salmo desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? ¿Qué nos aconseja a nosotros ahí? Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, pero nosotros, por eso es el principio de la sabiduría, es el temor. Busquemos ese temor a Dios y todo el tiempo vamos a estar siempre de la mano con Dios. Hagamos en oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios y Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Dios nuestro. Gracias, Padre, por permitirme dirigirme a su pueblo, bendito Padre Celestial. Así pidiéndole que me perdones algún error que he cometido con mis palabras, bendito Padre Celestial. Y le pido que siempre usted me edifique mi mente y mi boca para que yo pueda dar su palabra, bendito Padre Celestial. Así le doy las muchas gracias porque hemos hablado de su palabra, su consejo que nos dan. Que nosotros pues tenemos que ser hijos hacedores de su palabra, bendito Padre Celestial, y que podemos tener que estar en comunión los unos a los otros para que el amor de usted permanezca en cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial.
Gracias porque no nos ha hecho falta hasta esta hora, pues usted ha suplido toda necesidad que nosotros hayamos tenido, pues antes de que nosotros le vayamos a pedir, usted ya conoce lo que nosotros deseamos, bendito Padre Celestial. Yo le pido a esta hora, pues que borres todos los errores que hemos cometido en esta hora y que sea siempre el Espíritu Santo que los esté dirigiendo para que podamos llegar a entender y comprender los misterios que están encerrados en su palabra, bendito Padre Celestial, para que podamos crecer espiritualmente y podamos llegar a ser hijos legítimos suyos, bendito Padre. Le pido que siempre mande ese espíritu de poder para que nosotros podamos luchar contra las hechanzas del enemigo, porque nosotros solos no somos capaces, bendito Padre Celestial. Yo le pido que siempre mande ese espíritu de poder para que nosotros podamos estar revestidos de su poder, bendito Padre Celestial. Así como dice su palabra, que ojalá nos encontrara vestidos que desnudos, bendito Padre Celestial, pues todo esto se lo he suplicado, yo no siendo merecedor, pero amparándome a los méritos inagotables de su Hijo amado Jesucristo, porque para Él es la honra por una eternidad. Amén y amén. Pasa a vosotros. Amén. Paz, man.